Buenas frikis haters, pues después de los dos podcasts de Final Fantasy, vamos a retomar ya por fin el ritmo normal de podcast y ya tocaba Del cual me habéis desterrado. Te hemos desterrado porque no has querido jugar al Rebirth. No. Bueno, yo acepto regalos de juegos para jugar como a modo Sí, claro. de analista de videojuegos. Yo puedo recibir los juegos que queréis que me vaya pasando para los podcasts. Pero tú hubieses tardado 2 años en pasarte todo el Rebirth. Sí, la verdad que sí, porque intentaría platinarlo, entonces no estaría preparado Por eso para dar digo, la talla. si no aún tuviésemos hecho un obsequio, pero es que ni así, Y así, ¿no? ni así llegabas a tiempo. Pues nada, vamos a volver con el musical, que hemos dicho que haríamos uno cada 3 meses, o sea que este es el segundo trimestre. Vamos a hacer el volumen 5 ya por fin. Y volvemos a contar con, bueno, Rolly ya lo habéis oído, pues volvemos a contar con Juanjo de nuevo. Es un placer tenerte, Juanjo. Buenas tardes. Buenas tardes. El placer es mío, Fran, siempre hablar con vosotros, hablar sobre todo de música, que domináis un montón y siempre se aprende cosas. Muy bien, muy bien. Nosotros igual. Lo mismo te decimos. Sí, sí. Esto de la música a mí es el podcast que más me gusta. Los retro y tal también, pero el musical es el que más me gusta y por eso sí que planifico uno trimestral como mínimo, porque eso tiene que seguir. Y nada, hemos empezado el tema de apertura con una canción que ha elegido Rolly. Como siempre, el Rolly elige la inicial y la final. Pues venga, adelante. Temazo. Este tema es del Nino Kuni, Ujú. del Dark Jin se llama, el tema del comienzo del juego. Y nada, que os puedo decir de este juego, que es una maravilla. Para mí es como una película de Ghibli. Yo me acuerdo que el minuto 1 que vi la primera imagen del juego, digo, ostras, vaya maravilla. Que nos volvimos locos. Fran sabe la anécdota de este juego, que yo quería la coleccionista y la descubrí 2 semanas antes de salir el juego. Sí, sí. Y me fui al game y fui a preguntar por la coleccionista y el tío se me rió en la cara. Digo, pero digo, ¿tú dónde vas, flipado? Me dice que hace 3 meses que está agotada, dice. Y un día entré, no sé por qué, entré a la página del game y apareció una edición coleccionista. No me digas cómo, el día antes del lanzamiento, ¿Alguien la soltaría o algo? pero el último día, tío, que hice un F5 ahí, digo, hostia, digo, qué gana. Y entré y al final la conseguí. Sí, sí, es brutal ese juego. Estaba para ti Estaba para porque mí, vamos. Ujú. sí, yo recuerdo la anécdota de las coleccionistas y recuerdo los 200 euros que se ponían las subastas en eBay, así que estaba para ti, seguro. Sí, es así. Y además que ya desde esa, pues ya la segunda también del Nino Kuni, el segundo Nino Kuni, pues me pillé la coleccionista. Y los dos juegos me los he pasado, los he platinado y en mi opinión el primero es el mejor de los dos. Yo el segundo no he jugado, el primero me pasó un poco como lo que tú dices. Además, ese juego me lo regalaron para un cumpleaños, mis colegas, el Kim y el Víctor y el Rebo, y los tenía en casa de Peláez, o sea, mira, todo quedan entre colegas. Y Pues estuvimos una hora jugando en casa de Peláez con nuestras mujeres y estábamos los cuatro flipando. Dices, ¿esto qué es, es una buenísimo peli el o es un juego, ¿eh? juego? No sabíamos que estábamos jugando, era Es increíble. tremendo, ¿eh? El juego es muy bueno, Sí, es sí, muy sí. bueno. Era como ver una peli. Estuvimos ahí una hora y pico y al final dije, hostia, vamos a parar porque estoy aquí, me lo quiero Yo pasar. no he probado el remaster porque sí que es verdad que teniendo la coleccionista, la Play 3 y habérmelo platinado, no me apetece volver a empezarlo. Ujú. No sé cómo se verá, pero bueno, si ya en la Play 3 se ve increíble, ¿no? Yo no, yo he jugado yo me compré el de Switch que estaba por 10 euros y se ve igual que el de Play 3, es una pena. Y el remaster también lo compré y no lo he puesto tampoco. Bueno, pues eso ya me darás un feedback a ver si vale la pena, Bueno, que lo he visto baratillo. no sé si, sí, yo me lo compré porque estaba muy barato, pero no lo llegué a abrir. Igual lo pongo algún día. No sé si Juanjo, Pasa igual has que jugado tú al remaster, Juanjo. No, no, todavía no. Estoy en vuestra misma situación. Yo los tengo, por el de Switch, porque por los 10 euros, Ujú. la versión de PlayStation 4 sí la compré. Prácticamente de salida, no sé si la vi por 30 en Carrefour Sí, estaba barato. pero salió bastante bien de precio. Mm. Y siendo Nino Kuni, no lo dudé. Digo, mira, esto se viene porque Nino Kuni
es algo que yo, al menos a mí, son recuerdos. Son Bueno, recuerdos los que mueve, los que la historia de Oliver, es que no sé, es es tan buenísimo. especial, sí, que Ni no Kuni era una apuesta segura. Y me pasa como a ti, Frank, el 2 no lo he probado todavía. No lo. Pues es O sea, juegazo, ¿eh? no he encontrado su momento, pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Lo que sí es que cuando nos ponemos a completar, al final le dedicamos demasiadas horas a un título que nos lo quita para ir Sí, liquidando pendientes. exacto. Pero Ni no Kuni, tanto la canción como el No, que juego, como. básicamente la banda sonora es de Hisaishi, que es Sí, el compositor de todas las películas de Ghibli. Entonces al final estás viendo una peli de Ghibli con el compositor de Ghibli y entonces digo, hostia, qué maravilla. Sí. y sintiéndote tú protagonista, cada vez que manejas a Oliver, Flippy se llamaba el duende, era Flippy, Sí, ¿no? sí, creo que sí, me suena. También le da su golpe, es que, no sé, es tan completo. Son muy diferentes, ¿eh? El uno del dos. Quizá te tenga que gustar Ghibli para que Ni no Kuni te enamore. No, no Pero si lo necesariamente. consigue, sí, si lo consigues es un título que se queda contigo. Yo creo que Yo aunque no te totalmente guste de acuerdo. Ghibli, yo creo que también, si te gustan los RPGs, es un juego Una bonito y peli de bonito. animación, tío, es Yo creo que sí. precioso. Que aunque no te Sí, guste Ghibli, yo ahora, pienso igual, Fran. si te gusta Ghibli, seguro pues que te enamoras minuto uno, ¿no? Pero es un buen juego, ¿eh? O sea, dentro del género es un buen juego, sí, sí. Mm, Bueno, pues ya con la canción esta inicial, pues ahora vamos a pasar propiamente al podcast, que como siempre son 5 canciones cada uno. Y empiezo yo además, siempre lo hacemos más o menos igual. Vamos. mm, Y esta vez he empezado por algo también así más animado como el otro podcast. Y es un juego de lucha. Es la canción de Psycho Soldier Remix de Athena del King of Fighters 96. Que es la primera canción, no digo que sea el primer juego que lo tenga, pero es la primera canción cantada que yo escuchaba en un juego de lucha 2D. Y vamos, me quedé flipando. Si ya me encanta la saga King of Fighters, pues claro, jugar a unos combates y que la canción sea cantada, la verdad que era muy chulo. Yo era muy fan desde Street Fighter 2, me enganché al género de la lucha. Por suerte se me ha pasado, pero era bastante fan hasta el 2003-2004, prácticamente lo jugaba todo lo de lucha. Y los Te King of pasó a mí, Fighters, vamos. sí, sí, los King of Fighters, vamos, los petaba a todos. Y esta canción, pues ya te digo, cuando la escucho por primera vez, digo, Están cantando en el escenario". Y mm. sí, sí, es cantada porque se supone que Athena, aparte de ser luchadora, era cantante de estas K-pop famosas. Y por eso era la excusa y me gustó mucho, la verdad, el detalle. No sé si habéis jugado a King of Fighters. Yo he jugado alguno, pero el Sí, 96 no. alguno. Es que yo, la verdad, la memoria me falla, pero yo creo que sí, Fran. Yo creo que sí, porque como tú habías dicho, Street Fighter 2 creó escuela, Ujú. empezaron a salir títulos de One versus One de debajo de las piedras, Sí. y recuerdo que lo primero fue Fatal Fury, luego llegaron World Heroes, llegó Art of Fighting, Ujú. y luego llegó este King of Fighters de todos en uno. Vamos a meter todos nuestros Un personajes gran acierto de SNK. y Acertó muchísimo sí, haciendo sí. eso. Que, Mm, que Capcom tardó, como solo tenía Street Fighter se lo jugó toda una carta, Sí, tardó en poder le hacer sus costó. Capcom's Collections de estos, pero ¿Cómo se llama? SNK, Es el Tatsumoto ese sí, hubo versus uno de Capcom Capcom. versus Tatsunako, sí, luego sacaron varios, ¿no? O el Capcom versus Marvel o tal, pero les costó, ¿eh? SNK aquí les ganó la partida haciendo esta Creo que unión. quizás la fusión era más orgánica, porque Capcom, cuando los juegos que hacen de mezclas, o sea, cuando introducen personajes de otros videojuegos, pues que no son se ven como muy forzados, tío, porque yo qué sé, un Beautiful Joe ahí pegando patadas ahí en un juego de Ya, Capcom. sí, es mm, que estaba la saga esta de Capcom versus Marvel y tal, sí que quedaban forzados, pero para mí el mejor videojuego 2D, que mira, justo hoy en Blue Sky salía con este post que ha puesto Xavi Snake, para mí el mejor juego de lucha 2D es Capcom versus SNK 2, hecho por Capcom, que metían personajes de Capcom y de los de SNK, y ya te digo yo que esos son, o sea, parecen que sea todo de Capcom, lo hizo Pero brutal. perfecto, o sea
Para mí es Claro, perfecto. a eso me refiero, que en este caso SNK tenía ventaja, ¿no? Porque los personajes no quedaban tan forzados. Bueno, Bueno, ahora has visto que que han anunciado en el Street Fighter sí, nuevo han puesto, van sí, a poner también lo comentaba. A ver, igual, a ver si sacan ya una versión de Street Fighter de 3 y 6 con los DLCs o la Mai baja un Shiranui poco más. Sí, el Terry Bogard, Mai y el Terry Shiranui Bogard, el y Bison, el creo, Bison que también. y sí, otro más de... Sí, eran 4. Pero claro, es que ya empezamos. El juego base aún está carillo y encima te tienes que comprar 2 pases de temporada. Ya es que al final... Sangría. Ahora, mm, lo han rebajado, pero que sí, que tenéis razón, que al final cuánto, por cuánto y de claro. qué y cuánto tiempo se espera. Y ojo, yo el 6 lo probé, lo puse para decir, porque ya me daba vergüenza ajena tenerlo precintado, digo, no, voy a probarlo, una partida. Ya no lo he vuelto a poner, o sea, porque es que te absorbes con otras cosas y no. Sí, Y si ahora llegamos, venga, un añadido, y ahora esperaros un poquito más que te vamos a poner otro, es que corta el ritmo. Yo creo que eso es un error en una saga como Street Fighter, con la Bueno, fama que en tiene. todas hacen lo mismo, Juanjo. Si te fijas, mira el no, sí se ha Mortal puesto de Kombat. moda los Sí, pases de temporada, tienes razón. claro, sí, Pero por otro lado, o sea, hay dos vertientes, ¿eh? Igual nos alargamos en el debate, pero en realidad, si, ¿qué es mejor? ¿Comprarte Street Fighter 6, pagas, como pasó con el 4, pagas 60 euros, luego al año te sacan el Super Street Fighter con más personajes y pagas otros 60 euros? ¿O que tú ya tengas el juego y por 10 euros o 20 euros ya te metan esa expansión? Claro, Pues es yo que... prefiero la segunda opción, Claro, en la realidad verdad. es, pero claro, al final, luego te pasa como me pasó a mí con Street Fighter 5, ¿no? Que hubo 3 versiones, yo me esperé a la última que me costó 20 euros y me venía todo. Claro, es que es lo que hay que hacer al Claro, final. pero claro, ¿quién está claro. jugando a Street Fighter 5 en ese Aquí momento? 3 años nadie. Claro, entonces, si vas al competitivo, tienes que comprarlo día uno. Que lo quieres por tener, te esperas, como hice yo. El Mortal Sí. Kombat, por ejemplo, ¿cuántos pases han sacado? Es que han Claro, sacado hasta el Terminator, es que ¿sale? lo En el hacen juego, todo, tío. claro, es que lo hace Namco con los Tekkens, lo hace los Mortal Kombat, pues lo hace Street Fighter, lo hace hasta el Fighter Z, el Dragon Ball, lo hacen todos los pases de temporada y en realidad no está mal tirada, pero que pasa que yo creo que abusan con los pases. Para Bueno, mí abusan. yo no sé si los tenían ya listos o vaya a ser que sean como los de Bandai con sus famosos Ya. personajes bloqueados de salida, Bueno, como el y Capcom Vader también y el tuvo, Yoda, ¿te acuerdas? no, y Capcom también lo tuvo ese cuando Ah, los trajes, ¿no? sí, tuvo los personajes también los tenía en el mismo disco del original y no en la época de Xbox 360. Y Ujú. los tenía capados Los ahí tenía para capados, que pero estaban en el disco, ¿sabes? vergüenza total, ¿no? Bueno, que nos hemos alargado mucho. Vamos a ¿Qué? poner este tema. Que otro día también podemos hacer. A ver si estoy en negociaciones con Kim para el Street Fighter 2. A ver si hacemos ese podcast y ahí podemos Hombre, debatir sobre todo esto. Venga, la ponemos y seguimos el podcast. a por él. Fire, fire, Psycho Soldier. Fire, fire, Psycho Soldier. Fire, fire, Psycho Soldier. Fire, fire, Psycho Soldier. Psycho Soldier.
ya estamos de vuelta después de este temazo y ahora Rolly que ha elegido un tema que yo también tenía en mi lista. Bueno, el tema no, pero el juego sí lo tenía en mi lista, sí. Venga, Rolly. Pues, el Death Stranding, que para mí se ha convertido en un juego de culto, para mí, de los contemporáneos, junto con el del Ring, porque, bueno, tenía muchas ganas de jugar a algo nuevo de Kojima, que no fuera tan encasillado ahí en Snake, que ya lo tengo muy sobado y, bueno, no lo tengo tan sobado porque me faltan algunos por pasarme, pero que hacía falta un personaje nuevo y además Kojima, como todo lo que hace, se curra historias espectaculares. Quería sacarle un poquito de su zona de confort y se ha marcado este Death Stranding que para mí tiene una de las 10 mejores historias de la historia de los videojuegos. Lo meto en el top seguro, vamos. La historia es increíble, vamos. Sí, Una yo no me película lo pasé, pero sí, me está enganchando mucho. Pero la es jugabilidad, una locura, la es una verdad que locura. se me hacía pesado, ¿eh? Yo tengo unas ganas del 2, o sea, para mí he conseguido que para mí que lo espere casi como un Zelda, el Death Stranding 2. O sea, tengo unas ganas de jugarlo, increíble, vamos. O Ujú. sea, me encantó toda la temática, cómo lo está contada, la historia, la música, sobre todo también. Que Kojima, cómo sabe elegir cada melodía para cada momento del juego. Me gustaría ver una película de Kojima, la verdad, porque yo creo que sería un buen director, ¿eh? Sí, Sería un muy si es buen que director. sus juegos en realidad también son bastante, Son bastante pelis, ¿eh? pelis, sí, sí. Sí, yo creo que ya es Pero un A poco ver, director, ¿no? Ya, él ya en sí. no, si es lo que con el lanzamiento de Death of Stranding, perdón, Mm, lo dijeron, Kojima ha vertido en el título su deseo de ser director. ujú. Y yo, mira, a riesgo de que me desterréis, yo no lo he jugado. No, no no. A pasa, no, mí no, no, está, no, está bien ya que no está. lo has jugado porque yo te invito a probarlo sin duda. O sea, no te quiero spoilear nada del juego, pero Pues no, pero vamos, a ver, Rolly, vi vídeos, vi directos de amigos que no, jugaban, no, bueno, no te, amigos. no te vale eso. No, Eso no es tienes lo que. mismo, no es Ah, lo mismo, pero se veía eh, la cercanía con la manera de narrar, de contar lo que estaba pasando, eh, prácticamente tan cercana al cine, que repito, te falta probarlo de primera mano, que es como de verdad. no, no, además a mí me pasó eh, con este juego que, además de que tiene un vínculo especial, porque yo lo jugué, o sea, todo este juego lo estuve jugando meses durante la pandemia, tío. Cuando estábamos encerrados, yo estaba jugando a sí, esto. Tú imagínate jugar al Death Stranding con la pandemia por ahí, vamos, es que era como sí, un- el tiempo para ti, depresión, ya. exacto, depresión absoluta jugando este juego porque la historia es dura de cojones. Pero es tremendo el juego. Y además, yo lo que pongo en valor de Kojima es que es un tío que se atreve a sacar un juego así, que nadie ni por asomo se le ocurriría sacar un juego ahora en el 2024. Él hace lo que le sale de los cojones, saca un juego y vende su marca, es Kojima y te lo vas a comer y vas a hacer lo que a mí me dé la gana y lo vas a Ujú. jugar. Y hace Pero falta creadores así hoy en día, porque todos son claro, clones. Sí, sí, mira, yo a mí yo no me eso, gusta Kojima mucho, la verdad, pero ujú. reconozco el valor que tiene, o sea, está claro. Y lo que has dicho, Rolly, yo eso lo subrayo porque hemos llegado a una situación en la que la gente, si a mí no me gusta, ya no vale, ya no sirve, ya no, puntos suspensivos. Vamos a ver, un creador, un creador crea su obra. Yo como escritor he escrito algunos libros y demás, yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Luego habrá gente o sea, hay gente a la que le ha gustado, gente a la que no, pero es lo que yo hice. Claro, su Eso de que, personalidad. Claro. claro, eso de que es que tendría que ser así, o es que tendría que... Vamos a ver, señores, Hideo Kojima, esto es su obra, su propuesta, disfrútala, Claro, pruébala exacto. O sea, tú, y saca tu conclusión y ya claro, está. Y no digas que es que pues mira, pues porque creo que vi una escena con que estaba en una cápsula que había como una especie de niño, ¿puede ser? sí, claro. Es O sí, ¿verdad? un protagonista, el Es que, bebé. claro, es que es muy cruel, es que, pero señores, ¿qué es lo que te está contando? Ya está, Tienes ya que, está. Y tienes que eso, jugarlo y seguir la historia para claro, entenderlo. claro, exactamente, exactamente.
Y eso, yo estoy de acuerdo con vosotros, es el mérito de Hideo Kojima y ole él, porque hace lo que quiere y lo que su creatividad le hace crear. Por, Punto. Valga la por eso, redundancia. yo creo que hizo bien en irse de Konami, porque al final, cuando un tío es tan particular en la manera de hacer los juegos, no puede tener a una empresa que le esté achuchando, o le esté recortando, o le esté diciendo lo que tiene que hacer, porque al final un creativo tiene que hacer lo que le dé la gana. Y que a mí me Exactamente. recuerda un poco lo que era la música en los 70-80, que tú te sacabas un disco como Dire Street, por ejemplo, que hoy en día un disco así no te lo edita nadie. Pues con este tío en los videojuegos le pasa lo mismo. Hace videojuegos y la mitad de las compañías dicen, hostia, esto, a ver quién lo va a comprar. Pero al final, mira, el tiempo le ha dado la razón y el juego no es un simulador de Deliveroo, como dicen algunos catetos que no tienen ni idea de videojuegos, sino que es una obra maestra que con el tiempo se va a valorar mucho más de lo que vale ahora ya. Bueno, pues después de Vamos a ponerla. toda esta explicación, que sí que estamos más o menos de acuerdo, vamos a poner el tema y seguimos avanzando. Ahí la dejamos. Faintly, I'll go to take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming. Wipe those tears off. And make your heart proud. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming.
Venga, ya estamos de vuelta después del tema de Rolly y ahora el primero de Juanjo. A ver con qué nos sorprende. Bueno, pues yo voy a regresar a la adolescencia, voy a regresar a la infancia, podemos decir, o sea, voy a retrasarme muchos años y traigo Golden Axe, aquel juego de Sega con los tres bárbaros, o mejor, bueno, dos bárbaros y un enano, Sí, que posiblemente fuera uno de los mayores robamonedas de 5 duros que se recuerdan. La posibilidad de jugar a dobles fue un acierto. Recuerdo la agilidad de los personajes, el diseño de los enemigos, la, la buena ambientación que tenía y por supuesto su melodía, la melodía que acompañaba, cómo te animaba a seguir, te metía en una historia medieval que a fin de cuentas es lo que es y te sentías bien, o sea, no querías salir, pero la partida se acababa y a esperar. sí. Y es un título que yo pienso, pues esa es mi opinión, por el que no han pasado los años. Es igual de divertido hoy, igual de interesante hoy. Sí, es que el Y, género en sí y, no ha evolucionado mucho. No da para más el género, es lo que hay. claro, entonces si os gusta la vertiente antigua, los arcades de antes, échale un ojo a Golden Age que lo vais a disfrutar bastante. Sí, sí, Golden Axe. Yo no era seguero, pero es lo que has dicho tú, estaba en las recreativas. O sea Pues, que todo el mundo seguro que de nuestra quinta lo ha jugado. Si no es en como el consola, es... Street of Rage, o sea, uno no es ceguero, pero este juego lo conoce aún. Claro, Claro, Pero claro. son clásicos del género. sí, sí. De todas maneras, yo te digo que no soy muy de ese tipo de género, nunca me ha gustado mucho el ¿No? yo contra el mundo, no me acaban de convencer. Ujú. Pues a mí Pero sí. algunos juegos, el Final Fight sí, los juego, pero no, me gustaba más el género de lucha, uno contra uno, Pues yo más también. Yo que... desde que probé Final Fight me enganché a todo este tipo de género. Final Fight fue también el primero de este estilo para mí. Y sí, sí. Vale. Yo es que de hecho el primer videojuego que yo jugué fue el Kung Fu Master en una recreativa. Ah, Eso Ya, sí que era pues, el yo contra el mundo por los pasillos, los 5 pasillos. sí, sí. Y claro, siempre se queda Ujú. esos recuerdos de luego vinieron Double Dragon. Es que ¿Sabes? Era son muchos. Double Dragon, perdona. Sí, no, yo jugué antes a Double Dragon que Final Fight. Tienes razón. Ahora me has hecho y es recordar. verdad, el Double Dragon, tío. Sí, 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 Yo sí, lo sí. tengo la NES, el Double Dragon. Yo lo había Sí, jugado en Game Boy, pero aparte sí. también en Amiga 500 en casa de un colega. Sí, sí. Qué viejos somos, tío, ¿eh? Amiga 500. Es Sí, como si estuviéramos hablando de, de jeroglífico, de Con, monolito. con lo que con lo que fue Amiga 500 en su época, que eso era la envidia de Hombre, todos. Bueno, yo tenía un y Spectrum y mi fíjate, colega el Amiga 500 y vaya diferencia gráfica. Increíble. el día de la noche, Frank. Sí, sí. Bueno, pues vamos a poner el tema y seguimos con el segundo bloque de peticiones nuestras.
Venga, volvemos ya. Y ahora otra vez mi turno. Y esta vez pues he seguido como el otro podcast de género de coches. Y esta vez sí que he ido a Ridge Racer. Me he puesto la canción de la intro del juego, Urban Fragments. Que bueno, pues los Ridge Racers se destacaban por su música muy techno, máquina, era muy La cañera, sí. muy cañera. Mm. Y la intro de este juego, pues bueno, es muy chula y la canción que ponen también. Entonces, pues, ya que la mítica quería poner la de Daytona, pero una vez que ya he puesto Daytona, he tenido que volver a Ridge Racer y poner un temazo de estos discotequero para meter aquí la fiesta. Y nada. No hay mucho Para que así que todo lo- comentar de Ridge Racer, porque el otro día ya hablamos bastante de temas de coches, Hombre. pero es una saga que es una lástima que no hayan continuado haciendo juegos. Porque a mí lo que me flipaba de los Ridge Racer es que cada lanzamiento de consola venía Salía acompañado. uno, ¿verdad? Salía con uno, o sea, desde la Play 1. Pero tú lo que echas de menos es el Queen Susa. Bueno, Ese sí que... eso también, pero ya he tenido mis dosis con el de Switch, ¿ves? Pero es que en el Ridge Racer se quedó en PS Vita y ahí ya se acabó. Ujú. Con ese acabó. Entonces, Ridge Racer, pues lo recuerdo mucho de Play 1, en Play 2 también, hasta cuando se pasó a la DS, no sé si te acuerdas, Rolly, Sí, me acuerdo, sí. que en la DS importando ahí el juego. Yo me acuerdo más sobre todo el de la Play 2, el que más me acuerdo. Y el de Play 3 para mí es el más chulo de los que yo he jugado. Mm. Me falta por jugar el de 360, pero el de Play 3 para mí es el top. Mira que los de PSP son muy chulos, pero para mí el de Play 3 es el mejor que yo he jugado. Ujú. Y bueno, lástima el cierre de la saga con el Ridge Racer Unbounce o algo así, que era una especie de Need for Speed raro. Quisieron hacer algo raro ahí y mataron ya. Sí. La mataron del todo a la La mataron a la con ese saga. juego. No sé si quieres aportar más a algo, ver. Juanjo, tú en este. Es una. No, lo dicho, estoy de acuerdo con vosotros en el final de la saga, que no deja de ser triste, porque es de esos títulos arcades puros y duros vamos, que salvando las distancias, pues cuando empiezas a jugar de niño, ves Outrun y demás, dices, ojo, qué maravilla, ¿no? Qué manera, o sea, cómo vas por los escenarios, vas, mira. Y yo estrené mi PlayStation 3 con el Ridge Racer, fue el juego Yo que también. compré con ella. Mm. Y qué, o sea, qué enganche, qué manera de hacer circuitos uno detrás de otro. Recuerdo incluso, me acuerdo del coche con forma de Pac-Man. O sea, es que me parecía esas genialidades que dan pena que ya no esté. O sea, o que por lo menos no renueven la franquicia, porque, oye, divertido era. Es Y, muy o sea, Player 8, ¿eh? O sea, veo muy sí. Estaba en Nintendo. comprarse una Play 3, pero comprarse una Play 3 y estrenarla con el Ridge Racer, tío. Yo como la lo está estrené- acusando, sí, De salida sí, no había nada, señor. Rolly. De salida, Yo- acuérdate los juegos. Bueno, Estaba el Heavenly no, pero Sword. claro, yo la compré mucho después. Ah, pero claro. Yo la estrené con el pack del Shadow of the Colossus y el Ico Bueno, remasterizado. claro, pero si te la pillaste de salida, está el Heavenly Sword, que era muy guapo, ese también me lo pasé, pero yo me la pillé con el Ridge Racer. Bueno, y la Play 2, como empezabas con el Fantavision. Ya, claro, por eso digo que los No, inicios yo- a veces son duros elegir los juegos. Claro, o sea, Y en los inicios. la Cube, que yo me compré la GameCube y quería el de Star Wars y no estaba todavía. Y me compré el Luigi Mansion porque digo, me compré el Luigi Mansion, digo, porque al menos me pillo algo de Nintendo. Ujú. Pero esa consola fue un desastre de Sí, la lanzamiento, salida no fue había un desastre, nada. no. Ujú. Bueno, pues Ya te digo, es un arcade que de verdad se echa de menos, que es un arcade puro y duro, divertido como pocos, y lo que ha dicho Fran, una melodía que si te ibas el sábado por la noche de fiesta te la encontrabas sin ningún problema. te la Así podías que, encontrar. sí, sí, Y si no hacías la fiesta en casa. exactamente. Muy bien. Venga, pues vamos a escucharla y seguimos. He's the one for me, and there's no place I'd rather be. Yeah, yeah, yeah. To the finish line, everywhere you look, he's right on time. With a silent stare, raging through the open air, he's without a care. Oh, 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 yeah.
Venga, pues volvemos de nuevo y segunda canción de Rolly. Bueno, yo aquí, estos juegos ya sabéis que habría que hacer un podcast para ellos solos y Castlevania Symphony of the Night no podía pasar por una canción nada más, vamos, que para mí es una de las grandes OSTs de la historia de los videojuegos. Y he elegido este Requiem of the Gods, que es otro temazo de la OST. Bueno, la verdad que son todas muy buenas, pero hay 4 o 5 que están a nivel Dios de banda sonora, y esta es una de ellas. Con coros, la verdad que la música es impresionante. O sea, no hay mucho más que decir del Symphony of the Night. Sí, Un juego un Castlevania con una banda sonora perfecta y un juego que creó un género en sí mismo, así junto con Metroid. Así que sí, no se puede decir mucho más. Yo ya opiné en el podcast musical, creo que la pusimos en el 3. Ya lo has dicho todo, se merece un podcast para él solo, este juego. Lo anotaremos para si cae alguna vez. Sí, Pero vamos, tanto como retro como musical, vamos, porque es que es espectacular, vamos. sí, sí. No sé, Juanjo, Es que de no estabas, Castlevania ¿no? se puede decir muy, muy poquito. Ya es que era incluso en los comienzos, en la NES hubo 3 partes, en Super Nintendo llegó con el mejor, o sea, lo promocionaron así, premio a la mejor aventura y mejor música. Y luego ha ido evolucionando y de Castlevania es lo que decís, si nos ponemos a hablar no terminamos. Lo mismo es mejor hacer Sí, una charla en relación a él para destriparlo bien. Es un imprescindible, es así. sí, el del Castlevania 4 ya la hicimos, el podcast, Rol Sí, y yo, Ujú. que fue, no sé si el tercer podcast, el porque tercero. se lo merecía. Bueno, más que nada también lo quería rejugar yo, que tenía una valoración que tuve que cambiar de opinión. Y para mí este Symphony of the Night, pues igual se merece también que le hagamos una charlita. Pues sí, sí, se lo Ujú. merece, sí. Muy bien, pues bueno, como es un juego que ya hemos hablado y posiblemente hablemos más, pues vamos a escuchar el tema y seguimos.
estamos de vuelta y segundo round para Juanjo. Pues volvemos atrás y nos vamos a Pump Twin Bee, que fue un beat'em up muy simpático, muy colorido, muy casi a tono de broma, que nos regaló Konami. Konami Seguimos en Konami, no nos movemos. Sí, sí. Konami. Konami en sus buenos tiempos. Ujú. Y era un título muy, o sea, muy tierno, muy entrañable. Y Los difícil. disparos Y difícil, sí, sí. Sí, era difícil. Eh, Engañaban los gráficos. Los enemigos, lo que a mí, fijaos, lo que a mí más me gustaba de este título era la posibilidad de compartirlo, de jugar a dobles, Sí, de poder sí. invitar a un amigo y venga, vamos a... Y era un viaje de color, un viaje de sonido también, de ingenio, y se hacía corto, por lo que habéis dicho, te mataban rápido y si llegabas al final, pues tampoco era un juego muy largo. Pero era duro y sobre todo yo creo que la palabra que lo resume es bonito. Es la palabra que lo puede resumir. Y su melodía, es que todas las fases estaban bien ambientadas. Es un título que se recuerda con mucha nostalgia y siempre trae buenos recuerdos. Juegazo. Sí, es juegazo. Ya hemos hablado muchas veces de Konami, de hecho hicimos el podcast de Axelai. A mí de los tres me gustaba, el que más me gustó fue Parodius, pero lo que dice Juanjo el único de estos que tenía la opción de multijugador fue Pop Twin Bee y Puede vamos, ser que eso era el Parodius, muy top poder jugar a dobles. yo creo que puede ser que el Parodius naciera por el Twin Bee. El Parodius tenía la Porque yo nave, creo, tenía una nave de Twin Bee. no, pero tenía la nave de Twin Bee, pero me refiero que el corte de juego que tiene el Parodius es relativamente parecido a algunas cosas al Sí, pero yo al Twin Bee, creo que tío. salió posterior, ¿no? Que El pues ahora Twin me has Bee. matado, ¿eh? Yo no sé si Ah, salió bueno, antes el bueno, es Parodius. que no, claro, el Twin Bee original creo que es de NES. Y Sí, es de NES, sí. entonces Sí, sí. el Parodius yo creo que salió luego y luego hicieron la versión esta de que hemos puesto este tema en Super Nintendo. Mira, pues mira, te lo voy a buscar ahora mismo. A ver qué salió antes, si el Sí, Parodius no, o el yo creo que Twin sí, Bee. que el Yo, primer el El Pokémon Twin Twin Bee es Bee. antes, ¿no? mm, a mí Parodius me recordaba a Gradius. Sí, El porque Gradius de la estaba NES bastante, es... sí, estaba muy parecido a un Gradius, pero con el colorido que luego incorporó Exacto. Exactamente, sí, sí. pero era como un Gradius, en realidad tienes razón. De hecho, estaba la nave del Gradius. También. Porque inician el Gradius y el Parodius se inician igual con el fondo que estás en el espacio negro, ¿no? Y Correcto. luego cambia Ujú. ya a un nivel. Entonces, claro, el Gradius yo lo había jugado en NES y estaba divertido, pero cuando vi el Parodius me volví loquísimo. A mí, No, o sea, eso el además Axelai, que... sorprendió por el modo 7 y tal, pero era muy cortito, 6 Mira, niveles. el primer Twin Bee, espérate, yo lo estoy mirando. Mm. Sí, Game sí, Boy. para mí ya Joder, te no digo que sé el qué viejo, tío, Parodius, esto, ¿eh? para mí o sea, es como es más largo, más variedad de naves, el colorido y tal. La lástima que solo fuese de un jugador, pero por el resto de esos tres para mí era el mejor. Pero más que nada sumando todo, ¿eh? Técnicamente sería el Axelite, Mira, el primero salió en 1985. claro, por eso. Ujú. Sí, sí, que el Parodius escogió las naves de estos juegos del Gradius, del Twin Bee. Exacto, es un, o sea, de scroll lateral Mm. como el Gradius. Utilizó la nave, pero en tema de colorido y así de cachondeo, pues pilló un poco también Sí, de este del juego. Pop Twin Bee. Y sobre lo que estabas diciendo, Frank, ¿cómo cambiaban los títulos pudiéndolos compartir con un amigo? Yo me acuerdo de la saga Darius, el Darius También. Twin de Super Nintendo sobre Hostia, todo, Darius Twin, tío. que, o Con los sea, pescados ahí. Sí, sí, sí. era, no sé, son títulos de verdad que si 30 años y los que pasen los recuerdas, tiene que ser por algo. Son increíbles. Ya está, ya lo he encontrado. Mira, aquí los pone perfecto. Aquí ya me has solucionado todas las dudas. El Parodius es una parodia del juego Gradius. Y su nombre es una combinación de parodia y Gradius.
Vale, Algunos de sus personajes provienen del Antarctic Adventure y de Twin. Tienen clara influencia japonesa. claro. Pero bueno, ya lo tenemos. Pues ya lo tenemos. Pues bueno, vamos a escuchar este tema de Juanjo, que así hemos hecho también una búsqueda histórica. Para quien no conozca estas 3 sagas de Konami, bueno, 4 en realidad, pues ya así Ahora, puede conocerlas. Venga, pues volvemos ya de nuevo y ahora vuelvo a elegir yo. Y esta vez pues ya vamos a mi género favorito con un RPG, en este caso Grandia 2. He elegido el tema Adeus, que es cantado, que esta banda sonora tiene la particularidad de que está en portugués la letra, anda. es muy muy friki. Y yo con este juego me quedé loquísimo porque lo jugué en la Dreamcast. Venía de jugar a los juegos de Play 1 y el salto gráfico de la Play 1 a la Dreamcast pues era bastante evidente y aquí pues me volví loquísimo. Es como, Muy como pasó, evidente. me pasó algo similar con el Soul Edge y Soul Calibur, ¿no? De haber jugado al Uf, Soul Edge en la Play 1 y luego vi el Soul Calibur en la Dreamcast y digo, esto es, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me he perdido algo? casi caigo yo, ¿eh? A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo me acuerdo que había un videoclub en el barrio que pues, tenían una Dreamcast conectada cuando Mm, salió a la venta y tenían el Soul Calibur ujú. y el Sonic. Y el Sonic 3DS. Y digo, hostia, ¿esto qué coño es, Claro, tío? sí, sí, es que era una locura. El salto gráfico para la gente que igual juega más en PC, que no es mi caso, pues estaría más acostumbrada a ese salto, pero yo que era bastante consolero, para mí hubo un salto brutal. O sea, fue Abismal, vamos. un Del salto. Soul Blade al Soul Calibur, madre mía. Mm. Pues a No mí sé, es que no. en los RPGs me pasó igual. Yo estaba jugando a los de Play 1, que a ver, los Final Fantasy, las intros sí que son guapas, pero luego los gráficos, pues buenos, claro, no estaban muy definidos los personajes. No hace falta más que los memes del Final Fantasy 8 de la cara de Squall y tal para ver lo que era. Y claro, te ponen este Grandia 2 y lo ves, pues que Bueno, flipas. y Y, mucho jugamos nosotros, ¿eh? Porque teniendo también la Nintendo 64, mm, que dice que probaba versiones de la Play y la 64 y te daba grima jugar a la Play, ¿eh? sí, sí, por eso. Pero bueno, la 64, quitando el Zelda, como tampoco tenía RPGs, que el Zelda era otra cosa, Como ¿no? que Pero no, tío, tenías el Holy Magic Century, que sí, era una claro. maravilla. Sí, 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 claro, claro. Claro, claro. No, si tener tenía, pero Sí, sí. hay que eran poco accesibles, es cierto. Que ojo, que la 64 en otros géneros chapó, pero en RPG es verdad que estaba No, huérfana, fue sobre lo que todo porque PlayStation se lo llevó era todo. una mina. Sí, Sí, se era lo una llevó mina Todo. todo. y Desterró a Nintendo ahí. Ahí A a lo los nintenderos profundo de nos dejó huérfano. secos. Sí, que además viniendo de la consola que veníamos, que teníamos ahí en la edad dorada del RPG, era en la Super Nintendo. Claro. claro.
Y después en la 64 nos comimos los mocos, vamos, Claro. literalmente. Vamos. Tú y yo que no tuvimos la Play 1, tío, bueno, yo jugando a juegos prestados, no sé qué. Pillamos cacho. A mí mi primo me dejó la Play y Pero jugué también al pegando Metal Gear jando. y al Final Fantasy VII. Vaya decisiones ahí tuvimos tú y yo de esperarnos a la 64. Vaya dos huevos que tuvimos. Pero Sí. yo hice igual que vosotros, yo tampoco tuve PlayStation. Lo que pasa es que tenía un amigo que sí, y encima terrinero. Ya para qué quieres más. Y eso era una mina. Eso era, es que los vi todos. Y prácticamente vi cómo se los pasaba, porque este tío es una máquina, este tío no para. Y daba envidia. Digo, y mi Nintendo 64 con el Mario 64, el Zelda, que eso sí, Claro. y alguno más como el Mystical Ninja, el Goemon. Bueno, pero luego venía, chaval, ven a mi casa que te voy a enseñar el Golden Eye. claro, Yo tenía un sí, amigo pero como no, tú, yo Juanjo, como uno, igual lo has definido perfecto. O el Banjo Kazooie, por ejemplo. Sí, pero que eran 4 títulos y encima con lo que valían los cartuchos de 15.000, 16.000 pesetas. Vamos. Vaya muerte, tío. Y luego veías a tu colega yendo a comprar los CDs por Al verbatín ahí, por- los princos, los Princo, por los mil Princo princos, y el pesetas. mercado las San tarrinas, Antonio. Claro. Que, pues, para las tarrinas nosotros, enteras. claro, No, Hijos es de que puta, yo me acuerdo, tío, cómo venían ahí los cabrones digo, mira, tengo el Resident Evil, Claro. el Final Fantasy VII y el Metal Gear. Y tú ahí jugando al FIFA 98 rumbo al Mundial. Y con la cara de mongo que se te... y así es, esa era nuestra definición. Pues vaya 3 nos hemos juntado aquí. Ya ves. Pero bueno, los amigos, para eso están los amigos. Dios los cría y Dios se Huesca y los junta. junta o vete tú a saber, pero sí. Vamos, dice que las penas compartidas son menos y nos vamos a quedar con eso. Y nos quedamos con eso, sí señor. Venga, pues vamos a poner el tema y seguimos. Vaya risa, tío. Ay. Nasceu do sol parábolas milaguri, água pura, uma lagurima, pachorushu amor, brutagres tu respiração. Liberdade, harmonia, ventura da missão, agradecimento, tempestade, inquietação, luz do sol, alegria, graças a Deus.
choix de Ya estamos de vuelta. Ahora un temazo espectacular. Venga, Rolly. Hombre, Terranigma de Super Nintendo, hablando de RPG, la época que jugábamos a esto y luego jugábamos a nuestro Nintendo 64, al Holy Magic Century, pues Claro, vaya cambio. vaya cambio, ¿no? Pues Vale. el Terranigma es un ultra juegazo que lamentablemente yo en esa época ya había vendido la Super Nintendo porque yo ya me quería comprar la Nintendo 64 y si os acordáis el Terranigma fue junto con el Lufia 2, Sí, de lo último. ya, ya salieron de lo último. Ujú. Y gracias a una carambola de la vida, yo este juego lo compré a 45 euros Ujú. en su versión para España, que ahora ya no sé por cuánto andará ya. Pues Y completo caro, seguro. 400 euros seguro que por ahí andará. Por ahí andará. Y lo jugué y sinceramente es una obra maravilla de Quintet, de las tres juegos que sacó, Ujú. que era el Illusion of Time, Terranigma y el otro era el... ¿Cómo se Una cosa llama? que compré yo hace poco. Ostras. Ya no va a salir el nombre ahora. Ya te lo busco. Sobre. Ya te lo busco mientras Juanjo habla de Terranigma, que este lo tengo Pues yo. quizás el Illusion of Time le tenemos más cariño porque es un juego que lo jugamos después del Zelda y fue un poquito justo, no, después del Secret of Mana que Sí, seguimos esta, el primero en español y tal, sí. exacto, esta colección de RPG que primero bueno el Zelda, luego el Secret of Mana y es efectivamente el primero en español que venía con su guía de texto Ujú. y Su caja Terranigma, grande. Sí, pero caja grande, Terranigma sí, como caja grande. juego en sí es el mejor de los tres. Terranigma lógicamente salió el último y tiene la historia más completa, los mejores gráficos, más Lo largo, petó, mejor vamos. jugabilidad. Y el Y primero, mira, se llama Soul Blazer, era Soul Soul Blazer. Blazer, eso. Mm, Me salía Soul Blade, pero no me salía Soul Blazer, sí, eso. sí. Que Lo al final conseguí. te lo pasé parcheado, en español. Sí, sí. Yo compré el cartucho japonés, pero si lo Sí, juego algún bueno, día tiene que ser parcheado. exactamente. Y el Terranigma eligió esta canción de Overworld, que es un clasicazo de la banda sonora de Sí. Terranigma que pone la piel de gallina. O sea, y lo oyes y dices, hostia, Super Nintendo, vaya temazo, colega. ¿No? Vaya temazo, sí. El juego Mm, se nota que es de los últimos de la Super porque tenía gráficamente era bastante potente. También tenía algún pues, similar al Chrono Trigger con algún escenario que subía como el castillo de Magus. Al principio las torres aquellas también Sí, tenía un poco de modo 7 incluso. Y bueno, pues ahí la historia es la más larga. era un Eh, espectáculo ese juego, la verdad que la era- música, todo brutal. Es como todo, cuando los programadores aprendieron a dominar la máquina, ya la tenían totalmente conocida, pues sacaron cosas como Terranigma. Es así, ¿no? Otro Fue imprescindible, en mi opinión. otro imprescindible. Fue el último que llegó traducido, creo, ¿no? no, el Lufia 2 No, Me parece. El Lufia 2. sí, Vale. Ya no se curraron las ediciones de Illusion of Ah, Time y no, de oye, Secret cuidado. of Evermore, no, El porque los Evermore. otros dos fueron antes, pero evidentemente, o sea, Es verdad, el Evermore fue mi- un poquito antes que el Terranigma. Un mira que año los antes. dos, mira que los dos se disfrutaron, Illusion of Time y Secret of Evermore, después de los huérfanos que nos quedamos tras Secret of Mana, porque Chrono Trigger no llegó nunca a no PAL, llegó, no. el Super Mario RPG Tampoco. tampoco. Eh, pero luego ya Terranisma nos curó las heridas. Sí. Eso fue un punto y aparte. Bueno, los años curaron nuestras heridas, puesto que aquí girando mi cabeza los veo a los dos, aquí en mi vitrina. Así que Con eso ya te das por ya vencido. me puedo morir en paz. Yo estoy desde la silla estoy viendo aquí el Chrono Trigger, el Secret of Mana, Zelda, Terranismo y abajo el Golden Sun. Con eso ya estás. Bueno, Servido. pues vamos a poner este temazo y más o menos ya estamos por la mitad del podcast. Más o menos.
Bueno, Un poquito contando más, las ¿no? peticiones un poco antes, que nos faltan peticiones también. Pero vamos ya más o menos por el Ecuador. Vamos a poner el temazo. Venga, pues ya estamos de vuelta después de este tema de Rolly y ahora vamos con otro de Juanjo, que lo vamos a complementar. Hombre. Juanjo, ánimo. Bueno, pues era 1992, nos volvemos para atrás. Acababa de salir Super Nintendo y salió con cuatro juegos más Mario World, que lo regalaban 5, y uno de ellos era el Super Soccer. En aquel tiempo no había FIFA, no había online, no había Juegaco el nada. Super Soccer. Juegaco. Y este era de los que podías coger el balón y recorrerte todo el campo, regatear a todo el mundo, el balón no lo perdías nunca, o sea, sí te hacían entradas y demás. Y bueno, era la ilusión de un hardware de 16 bits, un juego bastante vistoso, y pues a los que nos gustaba el fútbol por aquella época no habíamos visto nada igual. Luego ya tiempo después, no tardaría mucho en llegar Soccer Brawl, llegar los Super Sidekick, Sí. pero Super Soccer fue el Soccer punto. le mete a todos esos, ¿eh? Sí, Fue sí. muy divertido. Es y, que- y marcabas es- con el portero, exacto. incluso, con el portero, me acuerdo. Con el portero, Sí, podías sí, sí. marcar ahí de medio campo, El escorabas a la árbitro era derecha y Mm.
ese árbitro que salía solo para la tarjeta era una Sí. broma, como de qué manera. Es que no sé, estaba tan ¿Vosotros bien. habéis jugado al Eurofútbol Champ? Ah, sí, también, que era un poco Sí, más. también, Menuda también. puta mierda de juego. Mm. También, Salía sí, sí. Eurofútbol Champ y salía Brasil en el juego, güey. Pero lo mejor del Super Soccer, que por eso Juanjo lo ha puesto aquí, es que eh, era un juego de lo mejor que tenía era la música, porque era... Tremenda Sí. la música, tío. Es que Lo veía o juegazo, sea, tío. no me extraña que hayas No, metido aquí un tema de Super Soccer, porque tenía temazos que lo mejor era jugar con esta música, era lo mejor del juego, yo creo. exactamente, te Flipaba animaba, solo, te Sí, cogías el balón, venga, y luego es que eran las melodías, las fases. Para mí, ya te digo, fue un acierto, fue algo bastante novedoso en aquel tiempo. Estamos hablando del 92. Y lanzamiento con la Super Nintendo que llegó y vamos, Los se penaltis quedaba eran divertidísimos, también. también, Los de también. penaltis molaban un montón. bueno, es que todo, y cuando marcaba se veía la celebración, o sea, fue novedoso en muchos aspectos. Claro. Es brutal, el Super Soccer es brutal. Ese juego me gustaría recuperarlo porque es un juego que yo tuve cuando Pues cuando lo tenía. ese vale. De hecho, Rolly, tengo dos. Mira, o sea, tengo pero cartucho completo, no, pero tengo dos. Juegazo, juegazo. A mí el Super Soccer le tengo un montón de cariño. Me pasaba las Sí, tardes sí. jugando mundiales con mi primo. Elegíamos un equipo, dos equipos cada uno. Elegíamos la mitad. Cada uno jugaba Pero bueno, con la mitad de los equipos. Juanjo, no has dicho el tema que has elegido, porque ahora nos Ah, reiremos verdad, un verdad. poco. Has elegido. El comienzo del juego. Que para mí es espectacular. Entonces, el tema está en que como he visto que el tema dura 42 segundos, pues le he dicho a Juanjo si no le importaba que lo complementásemos. Y aquí me río porque he elegido yo de complemento el de Brasil, para joder un poco a Rolly. Y el de Argentina, ¿qué pasa, no? Hombre, el de Argentina también mola, pero es que yo en esa época en el Super Soccer jugaba con Brasil y cuando cuando Juanjo me pasó el tema de Bélgica, yo me acordaba perfectamente que siempre era el primer partido que te tocaba, el de Bélgica, y cada parte sonaba una canción. Entonces la primera parte sonaba Exacto. una y yo Creo que las creo tengo muy unidas. La de tengo en la Bélgica cabeza, es que- Bélgica con Brasil las tenía muy unidas y le he pedido permiso a Juanjo si me dejaba poner la de Brasil para complementar. Y aún sabiendo que tú no te haría gracia, pero Qué risa, tío, este juego, qué lo he bueno, elegido tío. yo. Que tengo Era muy tantas bueno. anécdotas de este juego, Sí. tío. Yo es que me he reído tanto jugando a esto con mi primo, nos pillamos unos rebotes. Que luego sí, luego había la selección Superstar, ¿no? Esa. Ah, es verdad, El equipo Nintendo, era el Sí, equipo equipo Nintendo Nintendo, vale. Nintendo. Había un. Cuando cuando, ganaba- Sí, cuando ganabas la copa aparecía el árbitro y dice fuera. No sé a quién le daba un golpe, la sí, copa volaba. se la llevaban. El la mejor copa. equipo es este. Mm, Y Sí, sí. venía el equipo Nintendo que te abrían canal. sí. Pues Así, sí, no, te digo, es que es tan entrañable, tan divertido, tan Juanjo especial, Juanjo creo yo. siempre nos Y trae aquí los temas para hablar de nostalgia De nuestra infancia, ¿eh? y, Además, sí, sí. y lo tiene ahí. Sí, sí. Juanjo siempre hace toca la muy fibra. hace muy poco descubrí, bajando así juegos de la... ¿Cómo se llama? La NEC. ¿Cómo se llama la NEC? La Sí, la TurboGrafx. PC, sí. TurboGrafx. La TurboGrafx, PS tío, Engine. Sí, Sí, PC sí, Engine. que estaba el Super Soccer también. Hay un Super Soccer Ah, para... mira. Pues es que era Pues no, no no sé. era de Me quedo Nintendo, flipando, era tío. de Human. Es de Human Sí. y tiene, Sí. y tiene el motor gráfico muy parecido, tío. O sea, si tenéis la oportunidad de probarlo, miradlo porque es muy gracioso. Digo, me hizo mucha gracia, digo, probarlo. Ujú. Digo, hostia, es un Super Soccer, tío. Y me quedé loco perdido cuando lo vi. Sí. Y había un par o tres diferentes, ¿eh? Es que Super Soccer se hizo tan famoso en Japón que aquí solo llegó el 1, pero en Japón hicieron 4 partes y una de ellas era de la liga italiana, que era la liga oficial de Italia, ¿eh? Que era Brutal, en esa ¿eh? época yo creo que era la mejor liga del mundo, que tenía la Juventus, Hombre. el Milan, el Inter de las mejores Con el épocas. Ruud Gullit ahí Sí, sí. dándolo todo, ¿eh? Y yo, bueno, hice yo un short en su día y el juego tenía la licencia de la liga italiana, o sea que ese juego Brutal, aquí brutal. le perdimos la pista, pero que allí siguió evolucionando en Japón. Sí, yo tuve el 2 también, que estaba la selección española, que en la Sí, primera eso es. faltaba. Ujú. Ah, verdad, que El no 2 sí estaba en lo tuve. España, ¿verdad? Sí, sí, en el 2 estaba.
Bueno, chicos, pues no ha estado mal, ¿eh? El Super Soccer ha dado Te da, un da Que juego. juego, ¿eh? para recordar sobre todo. Venga, pues vamos a poner los dos temazos. Venga, pues ahora otra vez mi turno antes de las peticiones. Ahora mismo estoy jugando a Sea of Stars, así que pues aprovechando que me gusta poner temas de Yasunori Mitsuda, pues Lo eh, mismo yo estoy jugando también. tú también estás jugando, Kim está jugando, bueno, y varios, y ya la mitad del grupo ya se lo ha pasado, o sea que somos los rezagados, tú y yo, Rolly. Bueno, lo estamos disfrutando en físico. Sí, eso sí. Pues yo pensaba que tenía más temas porque oyendo la banda sonora de Sea of Stars es que me recuerda muchísimo a Chrono Trigger, pero en realidad Yasunori Mitsuda solo tiene 11 temas. Y he elegido Serenade of Respite, el tema de noche, porque encima de las 11 versiones hay dos o tres que es la misma, pero cambia si es de día o de noche. O sea Sí. que no ha currado mucho el amigo en, en el Sea of Stars. Pero la verdad que no le ha hecho falta porque Eric Brown, que es el compositor oficial, ha hecho unos temazos muy guapos que luego nos han pedido otro tema. Por eso yo he querido poner una de Yasunori, pero hay otro tema en peticiones. Y bueno, es una banda sonora que recuerda muchísimo a Chrono Trigger, muchísimo. A mí me recuerda mucho, Es que totalmente. además, o sea, hay un tema que llegarás de aquí poco donde tú estás, Rolly, que es muy similar al de la época de los cavernícolas de Chrono Trigger, pero no. Ah, vale, O vale, sea, vale. hay un par de temas. Luego yo quería, antes de apuntar este tema, cuando no tenía muy claro lo de las canciones de Yasunori, había elegido la del archivista, porque me sonaba muy Ah, parecido a la intro de Chrono Trigger yo también, hubiera elegido, pero yo de las que he Es de Eric escuchado, Brown esa. la mejor de la que te dije el otro día, de las que escucho Ya. de momento, mm. la del bosque ese, Pues esa de los muertos. es de Eric Brown también, ¿eh? O sea, el, Pues temazo, sí, total, sí, el vamos. tío se ve que había hecho más bandas sonoras, ahora no sé si apunte, sí, con el seudónimo Rainbow Dragon Ace. Se ve que había hecho ya bandas sonoras para juegos de 8 bits este tío, ¿sabes? Ah, pues tiene toque antiguo, me Sí, sí, gusta, ¿eh? es un tío que había hecho otras bandas sonoras, pero aquí en Sea of Stars pues se la ha sacado el tío. Se la ha sacado. Y nada, pues como juego pues es un recuerdo total a Chrono Trigger. Todo para mí es como que han intentado hacer una especie de homenaje a Chrono Trigger en todo y me encanta. Lo que pasa que lo comentaba el otro día con Juanjo, que claro, estás acostumbrado a jugar a los juegos de ahora, ¿no? Que parecen medio pelis y tal, y te cuentan las historias de una manera
que cuando juegas a estos juegos, pues claro, si los has jugado en su día, pues ahora los recuerdas de otra manera, pero jugar juegos así, pues claro, no sé, no acaba de... me mola mucho, pero las historias pues no las se sienten igual. Entonces, a pesar de que la historia es muy chula, y yo creo que por lo que estoy intuyendo va a ser brutal el final, pero claro, vienes de un Rebirth y que ahí tienes que imaginarte locuras, y aquí pues es bueno, es otro tipo es otro Lo que tipo. Tiene, pasa es que los juegos, es lo que decimos, que hoy un juego como este consigue recordarte a aquellos juegos. Lo que pasa es claro, que igualar o superar Es es muy muy difícil, muy difícil, tío, difícil. es porque muy estos juegos complicado. son la piedra angular de todos los RPGs, tío. Entonces, es muy difícil hoy en el 2024 pensar como pensaba esa gente en el 94 cuando estaba haciendo un juego, tío. Claro. Daros cuenta que también lo que ha dicho Fran al principio, la comparación, estamos viendo pues Yo no recientemente compararía, ¿eh? Ya, el no, Revit. es No, que pero me refiero, Rolly, a los recuerdos. Hemos estado acostumbrados a ver, o hace poco que lo hemos hecho, a ver las escenas del Rebirth, la manera de contar las cosas y a retrotraerte al Sea of Star es extraño. Yo desde luego, yo lo jugué de salida, tenía la suscripción al Game Pass y lo hice. El, creo que tiene varios finales sí, también. tiene dos, sí. Y la verdad sea dicha que es que está tan bien hilado el juego que es uno de los que mueve recuerdos. Su melodía, nada que decir a lo que habéis dicho, se deja escuchar. Yo me compré la versión japonesa en Switch, aparte me daba igual el Game Pass, es un juego que hay que tener, y venía con su banda sonora. Y oye, es que la puedes poner sin cansarte, la puedes escuchar una y otra vez. Me Y gustaría me gustaría conseguir algún CD con la banda sonora original, porque yo, la verdad que además de coleccionar videojuegos, no tengo muchas, pero sí que tengo unas cuantas OSTs de videojuegos. Me gustaría tener las clásicas, pero lo que pasa es que valen fortuna, tío, 60, 70 euros la banda sonora del Secret of Mana original. Hmm. claro, Y ya, no, tío, es mucha pues pasta, tío. sí, sí. No, a ver, es caro. El tema es como el coleccionismo en general, es algo caro lo que pasa que en la versión japonesa venía incluida. O sea, son Ah, tres sí, Pero CDs. sí. todos los temas, ¿tienen todos los Sí, temas? sí, 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 vienen. En la que yo tengo, que la compré en Extra Life, venía aparte del juego, era la versión ¿Pero en japonesa. digital o en físico? No, en física, en Ah, física. vale. Ah, qué maravilla, tío. Y Eso ya por eso yo hubiera sí, valido la pena solo pillarla. sí, claro. Y oye, y fantástico. Y luego como videojuego, pues yo tengo debilidad A mí me por encanta eso el mismo que juego, ¿eh? hice, porque de hecho, fijaros las elecciones que estoy haciendo Sí, 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 sí. de, de volver al pasado una y otra vez, queda otro tema más que también va a ser volver al pasado. Y me ha recordado tanto aquellos tiempos de ver los personajes que casi tienes que imaginarte sus expresiones, no sé, a mí me ha parecido lleno de encanto y es un título que, ojo, a lo mejor no me cautivó tanto como Octopath 2, pero muy cerca. A mí me ha parecido un título maravilloso. Y bueno, y esta melodía que va a sonar cuando ahora Fran la ponga, os va a mover algo, estoy seguro. Pues sí, yo a ver si me lo acabo ya y nada, Juegazo. sí. Y subiré el final, supongo, al canal. Venga, pues seguimos.
Venga, pues después de este tema, también la última de Rolly antes de las peticiones. Bueno, pues para este tema he elegido Hollow Knight, que me pasa un poquillo también como la banda sonora del Symphony of the Night, que tiene este juego, tiene unos temazos. Es increíble como un indie puede ser tan bueno. O sea, yo no sé quiénes son la gente esta, cómo se les ocurrió hacer este juego, pero es una maravilla. O sea, esto me pasa un poco lo contrario que lo que decía en el otro, que porque el Sea of the Stars es un intento de traer un género de los 90. Lo hace muy bien, se acerca mucho, pero no llega. Pero este juego, inspirándose de los antiguos, hace una cosa que lo supera en muchos casos. Sí, porque también inventa un poco, ¿no? Sí, me, Inventa un me pelín. pareció, es un juego que realmente me sorprendió increíblemente. O sea, yo digo, esto es una maravilla, tío. Es que es un juego único, tío, Hollow Knight. No me extraña que esté la gente tan pesada con que salga la segunda parte, A ver si hoy la anuncian, porque ¿no? Dicen que a ver, en la conferencia de Microsoft igual cae. es maravilloso, tío. O sea, esto es otro juego imprescindible. O sea, ¿Has dicho el tema? un juego ¿Has que... dicho el tema que...? Sí, no, lo voy a decir ahora, se llama Green Path, es el tema, que es otra parte del mapeado del Hollow Knight, pero es que todas las músicas que tiene son de este corte melancólico, con violines. Es muy buena la banda sonora también. Esta también me gustaría tener la original, Ujú. porque vale muchísimo la pena. O sea, este también tengo la edición física Y en Switch. eh, en Switch y en la Play 4. Bueno, yo como ya lo pusiste una vez en un cierre de programa, ya lo he opinado, ya he dicho que no me lo he acabado, que estoy ahí pendiente, que tengo a medias. Y nada, pues que opine Juanjo. Bueno, a ver, es lo que, o sea, subrayo todo lo que ha dicho Rolly. Yo incluso meto al de antes, al Sea of Stars, son títulos que demuestran que o sea, con no tantos recursos como un AAA se pueden hacer cosas muy buenas. Eh, provoca, o sea, propone tantos desafíos, tanta actividad que es que te quedas sorprendido. Dices, vamos a ver cómo es posible que se le hayan ocurrido esto, lo otro. Pero Es algo lo bien ejecutado que está, tío. Ese también juego es es eso, redondo. también es que es una mezcla de todo y al final pues normal que haya esta expectativa con la segunda parte, que haya tantas ganas, porque es que lo merece, Es tremendo, o sea, para es mí lo que dice completo, Juanjo, sí. eso que has dicho Eh, tú, que lo comenté con los del grupo, lo dije una vez, que hacían falta, o sea, las compañías están quejándose de que los costes de desarrollo, los costes de producción, que cada vez se gastan más, que no sé qué, y luego vienen, tío, y te sacan este juego, tío, que se mean la cara del 85-90% de juegos AAA que sacan a la venta. Y sí, te sí, viene un totalmente. estudio como este y te saca este juego, digo, pues al final hacen más falta juegos así y no tantos AAA. Porque a lo mejor el AAA es este y los otros no son AAA. No, claro, eso es otro tema. A ver, ¿qué hace falta para que sea un triple A, un doble A? O Bueno, el el caso AAA son los costes de producción, pero al final un es juego como el que Hollow Knight es muy Hollow superior a Knight muchos. es una apuesta segura, es un juego que no te va a aburrir, no te va a defraudar, Pero es te difícil, puede ojo que desesperar, es difícil. eso sí, Ojo que... te puede desesperar, eso Es por difícil, supuesto. es un juego muy difícil. Pero, Fran, no sé, a lo mejor ya por la edad uno acostumbra a decir, mira, en algún momento lo consigo. Voy a intentarlo 20 veces a ver si me lo aprendo de memoria. Ujú. Como en los 90 había que memorizar, mira, Sí. por ahora viene este y va a disparar por arriba, pues me agacho. Cosas así. Y es verdad que es un juego muy desafiante. Ujú. Yo no lo he acabado tampoco. Es un juego que probé y digo, no, esto tiene que encontrarse su tiempo, esto hay que dedicarle tiempo, esto hay que Lo he cogerlo bien. platinado, ¿eh? Os lo digo para los Ah, que pues os ya está, vengáis ya está. abajo. Pues no, pues ya está. No, sí. A ver, Rolly, que yo con los platinos soy como tú. El que puedo voy a sacarlo y de hecho actualmente estoy en una misión Suicida. imposible, entre comillas. Y la verdad es que nada, una elección fabulosa, el Hollow Knight, una apuesta segura.
y si alguien nos está escuchando, recomendárselo, por supuesto que sí. Muy bien, pues vamos a poner el temazo y seguimos. Venga, pues ya estamos de vuelta y la última petición de Juanjo antes de las peticiones. Vale, pues fue un título que nos llegó también en la Navidad del 93. Hoy es un título de culto. Aquí se llamó Wirlo y en el original un segundo que lo tenía apuntado por aquí. Este Era- juego es carísimo, carísimo, ahora mismo. Es- Me sí, estoy, sí, me sí. estoy conteniendo, Juanjo, que he estado esperando este momento Venga, desde que, di el desde título que me habló original. Frank por primera vez de ti. Sí. Di el Eso, título original. Sandra no Daiboken. Vale. Toma ya. Valkyrie tu no de Ai. Es un título de Namco Ujú. antes de la fusión con Bandai. A ver, yo lo he elegido más que nada por lo que suelo elegirlo todo, por los recuerdos, por la nostalgia. Recuerdo que fue un título que salió a finales de año y el comienzo, la plaga, cómo asola la aldea y la determinación de una hortaliza, porque no es otra cosa, Ujú.
con un tridente que dice, ahora os voy a enterar, voy a arreglar yo esto como buenamente pueda. Yo he elegido el tema Haunted Forest, que es casi al comienzo, sales de la aldea y llegas al bosque donde tienes que activar un mecanismo que te ofrece una burbuja para subir a la tierra superior y ya aparte de ahí sigue tu viaje. Me parece una melodía tan nostálgica, tan bonita, incluso tan acongojante, de estas de las que te deja el corazón un poco encogido, que es que la sigo recordando el día de hoy. Y es un título que, con sus limitaciones, es cierto, porque el salto de la hortaliza hasta las narices no es fácil. Iba a decir que me vendieras el Willow porque yo, sinceramente, en mi época de Super Nintendo, yo es un juego que digo, esto es una mierda. Decía, esa es mi opinión sobre Willow, digo, pero ¿qué es esta mierda? Ese bicho verde del infierno, dije. A ver, que no te falta razón, Rolly. Es cuestión de dominarlo, es cuestión de echarle tiempo para acostumbrarte. Pero hoy 2024, Juanjo, véndemelo. Yo ¿me puedo pasar un Willow ahora? ¿Soy capaz? Pero mira, ¿Cómo? Rolly, ahora, o sea, cada uno tiene su recuerdo. Yo, el Plog, que tú también dices que es una mierda. Hostia, el Plog, tío. Yo me vicié muchísimo. A mí me encantaba Plog. Pero por eso que Willow, no sé, o sea, yo lo oigo hablando con tanta pasión del Willow, tío, que, o sea, tiene que molar algo, tío. O sea, a lo mejor yo no me he perdido algo. Yo no lo he jugado. O sea, tampoco es su historia. Es que tiene una historia muy, muy bonita. Con giros, tiene sus toques de RPG, porque hay un momento en el que llegas a un poblado en el que tienes que descubrir a un hombre verdadero que te dan solamente la pista de las barbas. O sea, tiene su lógica, sus retos. Y luego o sea, igual, los finales alternativos, lo tiene todo. Su banda sonora, yo creo que falla el control. Es verdad que manejar es difícil, a la hortaliza esta es un poco complicado, pero tiene tanta ternura, tiene tanta, o sea, tanto arraigo a lo sencillo que es que te conquista. Al menos lo voy a intentar, ¿eh? O sea, no te digo cuándo, pero nada, prometo pasármelo. Si te lo pones y lo haces, yo creo que sí. Si no, me pones 3 o 4 velas negras y sin problema. No te, con eso te desahogas. Yo probé que me pasaste la room y lo estuve jugando y me pasé el primer nivel. Es verdad que el salto te explican cómo hacerlo bien porque tienes como varias maneras de saltar para hacerlo más alto y tal. El control era durillo, pero bueno, yo creo que se puede acabar. Y era pulsar. Bueno, Frank, ¿y cuando pulsabas la X para pulsabas la X para romper un muro de nieve? Yo me lo voy a pasar bien, ¿eh? O sea, me lo voy a pasar bien. Nada usando trucos blasfemos de emulador. No, sí. Pero que, si es que es verdad que en algunos momentos te deja vendido. Había una parte del escenario en la que tenías que volar para tirarte contra un muro de nieve, caías al suelo y aunque tú hubieras roto el muro de nieve, el muñeco se quedaba con unas burbujitas arriba, con un gritito, que tú dices, como venga alguien, adiós vida y adiós avanzar porque me mata. Es que te deja, te deja 2 o 3 segundos y tú dices, madre mía, el que ha diseñado las mecánicas de esto se puede doctorar, pero tranquilamente. Sin embargo, yo te digo, a mí los recuerdos, las sensaciones y en general me puede mucho más lo que movió que esos defectos que por supuesto tiene. Y de hecho Fran lo ha dicho, ¿no? Yo no sé cuánto puede estar el juego hoy, pero es una barbaridad. Es una barbaridad. Es obsceno. Yo no pagaría jamás por el Willow la cantidad que No, que va. No, ni yo, Fíjate. Y mira que a mí lo tengo en... Pero uno dice, mira, oye, soy millonario, tío. O sea, pero yo voy y me compro, yo qué sé, el Final Fantasy, el 6 americano, me compro el Airburn, o yo qué sé, o el Vampire Kiss, pero el Willow, tío, o sea, es que me lo compraría por ese precio. Un Willow para España es simplemente para, yo creo que presumir. Sí, casi. Porque no...
Es así. Bueno, pues ponemos el tema que ha dado de sí el Wirlo, ¿eh? Pues Wirlo es que prometía. Prometía. Venga, y ponemos el tema y pasamos a las peticiones, que esta vez solo hay 3, o sea que ha habido menos El peticiones. Peláez vaya vago, Sí, cabrón. sí. Mira que se lo dijimos en el directo del... Se lo volví a pedir en el directo del otro día y ni así, tío, ni así. Pero bueno, ahí se queda fuera hoy. Venga, cambiamos, paramos y ahora volvemos. Venga, pues ya estamos de vuelta y pues nada, lo hemos dicho, las peticiones, esta de solo hay 3 y había una repetida, que hemos dicho Sea of Stars, pues Mark Tormo, que se pasó hace poco el Sea of Stars y nos pidió ya desde el minuto 1 la canción del Dance of Mil Suns, que es la típica que es cuando aparece Garl por primera vez. Y luego hay varias versiones de ella, ¿no? Pero creo que la que nos ha pasado, la que suena la original, es muy, muy chula esta canción. Se te queda pegadiza y es bastante épica, y la primera vez que suena también te quedas ahí loco, con la aparición sorpresa del tercer integrante del grupo. Está chula, es un buen tema. Aquí el amigo Eric Brown se la ha currado. Sí. Ya, como ya hemos comentado antes del Sea of Stars, pues no creo que haga falta añadir nada más, ¿no? No. A ver, este tema acompaña muy bien cuando aparece Gar. Es un personaje al que se le coge mucho cariño Sí, por, la verdad que el por cómo tío cuida a todo el tiene mundo. mucho carisma, Y Al final pensábamos que era sí, el sí. pringao y es el líder del equipo. No, es él, vamos, Es el líder. como dicen la gente joven, es el amo. Ujú. Pues algo así. No sé, a mí desde luego es mi favorito. Sí. Y el tema fantástico. Vamos, enhorabuena a Mark porque lo ha abordado. Pues sí. Pues y como yo también al elegir mis temas sabía que esta canción no la tenía que pedir porque me la iba a pedir él y lo he clavado. Cuando la pidió dije, te la he reservado. O sea, imagínate cómo está el tema. Si Vaya lo conozco o no. Venga, pues la ponemos.
Venga, pues volvemos y la segunda petición la lees tú mismo, Juanjo. Pues Alberto pide el Devil's Never Cry del título de Devil May Cry 3. Pues es un hack and slash de PlayStation. Creo yo que de los más carismáticos que tiene. Sí, creo que de los dicen que es el más... mejor incluso de la saga. Yo no sabría decirlo, pero sí que es de los mejores. No, yo tampoco. El mejor de De la hecho, saga es el Bayonetta. yo es que con Pero Devil May sí puede Cry ser. tengo ese problema. No es una saga que conozca, porque los hack and slash no son títulos que Que juegue. a los que dedique mucho tiempo. Algunos por verlo, por probarlo, pero no me terminan de enganchar. Entonces, lo que sí es cierto que el juego tiene una banda sonora impresionante, que acompaña muy bien a la acción, que tiene y mucha. Pero yo, en cuanto a mecánicas jugables, pues por mis preferencias, pues no te recomendaría nunca un Devil May Cry. Seguramente se lo preguntamos a Alberto y diga, ¿pero qué estás diciendo, pringaillo? Que esto es canela. No lo sé. Yo no Es sé muy bueno vosotros Devil que... May Cry. Sí, a mí me encanta esa saga, la verdad. A mí me gusta ¿Veis? mucho. Ya tenemos... Sí. Pues aquí habéis escuchado que cada uno tiene sus Sí, por preferencias eso. Que a mí me y es encanta. así. Así que Los hack and slash me encantan puedes y Devil May puedes Cry decir... está en el Es top. brutal, es un espectáculo puro de My Cry, y la Eso... ejecución perfecta, la música Mm, perfecta, entonces al final es que el Devil May Cry es otro juego que es un género en sí mismo. Ujú. O sea, él es para mí el pionero en este juego, un estilo de juego así, Sí, y luego lo han copiado hasta la saciedad, vamos. sí. Fue Y un poco el el que pionero, sí. el único que se le acerca, bueno, o que lo supera incluso es Bayonetta. Ujú. Sí. Por ahí está un poco a ver, la gente dirá el God of War, lo que pasa es que como ha cambiado un poco de género, los God of War en su día estaban también ahí Pero rivalizando. no es tan como Ujú. ese. Bueno, va a gustos, ¿eh? Pero sí, para mí es Devil May Cry la saga referencia con Bayonetta a la par. Pero bueno, que nos enrollamos mucho, aquí ponemos el tema de Alberto y si otro día quiere que hablemos más, que se pase por aquí. Le vuelvo a tirar el guante. Exacto. No sé, los guantes los tiramos mucho, pero aquí Sí, nadie los no lo recoge, los recogen, no lo cabrones. recogen. Venga, la ponemos.
Pero he querido leer la de Simón porque con esta sinopsis, cualquier persona que la leyera se compraría el juego, por lo menos lo probaría, ¿no? O sea, aquí he elegido If My Head Had Wings, Open the Wind, del juego. Bueno, el juego es Open the Wind de este juego que acabo de leer, If My Head Had Wings, y es una novela gráfica sobre una chica paralítica que quiere volar. Ya solamente con esta sinopsis, por lo menos, probar lo tendrías que probar. Lo que pasa es que nos ha dicho que no se puede hablar mucho más del juego porque igual nos censuran el canal, o sea que yo creo que esto deriva un poco en algo ya... En alguna barbaridad, ¿no? En algo igual que es más tono X. Pero bueno, Simón es otro grande que estuvo en el directo el otro día y él sí que Simón podía le echa entrar de más menos en un podcast, ¿eh? sí. Un cabrón podría unirse, pero Sí, bueno. pero bueno, lo dejamos que al menos nos va recomendando canciones que seguro que no conocemos porque él juega a estas visual novels que ninguno de los dos somos fans y él nos va metiendo estos temazos que nos dejan locos. No sé si Juanjo tú eres fan de las Yo visual creo que novels. la visual novel es a ver, tampoco, no conozco, no las conozco, pero yo creo que es un género que a lo mejor dándole una oportunidad, yo muchas veces lo pienso, digo, tengo que ponerme con este tipo de títulos porque creo que tienen su potencial y demás. Lo mismo cuando lo pruebe, tengo que comerme lo que estoy diciendo y no es así. Pero a ver, es que lo que ha puesto aquí, chica paralítica que quiere volar. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Sí, suena bien. No sabemos de qué manera quiere volar porque si lo censuran el canal... Llama la atención, cuanto menos llama la atención. Sí, y la canción la he escuchado es un y oye... chico, me parece, y entonces pues como que se enamora de esta chica y tal, y bueno, y a partir de ahí pues es una visual novel japonesa con toques hentai. Con depravación. El tema a mí me ha gustado, ¿eh? La canción, Sí, nada bien. que añadir porque o sea, me gusta bastante. Y bueno, pues yo me lo voy a anotar, ¿eh? No, mira que no estoy comprando nada ahora, que estoy intentando liquidar pendientes, pero me ha llamado la atención. Pues Juanjo, Así si que te quieres animar a comprar alguna visual novel, mejor te pasaremos con Simón y que él te recomiende una para iniciarte al género, porque igual esta no es el mejor para iniciarse. Él es Vale. un experto total. Ya Perfecto. te pasaremos el contacto. Muy bien. Venga, pues vamos a ponerla y pasamos ya a las últimas peticiones y el cierre. Vamos allá.
Venga, pues ya está. Ahora sí que ya llegamos a las últimas peticiones de cada uno. Y bueno, pues faltaba mi tema de Nobuo, como no Hombre, podía ser de otra ya manera. faltaba. Eso es mi clásico. Y he puesto, pues después de tanto podcast del Revit, pues he puesto el tema de No Promises to Keep, que es la que ha hecho cantada en este Rebirth, Final Fantasy VII Rebirth. Pues bueno, no hay mucho que comentar de la canción y del juego. También tenéis 2 podcasts de más de 3 horas cada uno, donde le hemos destripado a tope. Y de paso agradecer a Juanjo, a Santi y a Juanma por aquellos podcasts que han dado muchas visualizaciones. Más que views, han sido horas de views que a veces cuesta más de ganar que las views en sí. O sea que os agradezco que hayan habido horas de gente que sí que se ha quedado ahí escuchando. No sé cómo, pero algo interesante habremos tenido que decir para que se queden ahí Hombre, seguro. escuchando. Y nada, pues este es un temazo espectacular, cantado, y poco más que añadir porque ya hemos hablado mucho de este juego. No sé si quieres... Bueno, tú, Rolly, supongo que lo has visto porque lo pusieron en los Game Awards, pero no sé si... Sí, pero yo me bajo la banda sonora, ya lo sabes. Por eso. Y nada, pues es un temazo espectacular. Y bueno, no sé si Juanjo también ya Y, te ha en comentado una bastante. en una escena muy bonita también. Sí. Eso, la actuación es sobresaliente, cómo se remueve todo. Nada, que suene porque es lo mejor. Sí, sí, la vamos a poner y ya está, porque ya te digo que este juego hemos hablado demasiado de él. Lo que pasa es que ya la tenía elegida, la quería poner ya desde hacía tiempo, entonces ya cierro con él, pero Sí, Fran, había que traerla, había que traerla. eso está fuera de toda duda, sí, sí. Ujú. Venga, pues la ponemos y así vamos finalizando. Walking city streets with worn cobblestones, listening to people rushing past to rhythms all their own. Life passing me by, not thinking how the years have flown until I met you. I won't say that it was fate. I won't say that it was destiny. But if not, what could it be that drew you towards me? Could it be chance? Till the day that we meet again, where or when, I wish I could say, but believe, know that you'll find me promises to keep, we won't ever need. Till the day that we meet again at our place, just let me believe in the chance that will come. Take my hand.
Venga, pues ya he puesto mi última petición, ahora la última de Rolly. Me va a tocar a mí otra vez. Y he vuelto a otro juego de los que tiro de archivo aquí para elegir música, porque ya sabéis que la saga Soul Calibur, si en una cosa destacas por la música. Y a mí, sinceramente, de todas las bandas sonoras de la saga, quizás la mejor es las del Soul Calibur 2. Lo he escuchado todas. La del Soul Blade también es muy buena. Sí, Y la del Soul Calibur, y la la del del uno primero. también, sí. Sí, pero para mí el 2 es la mejor de todas las que hay. Ujú. Y he elegido este temazo de Hellfire, que es el enemigo final. El enemigo final del juego. Que aparece ahí con todas las llamas. Y la verdad es que es tan épico el comienzo que es brutal. O sea, esta banda sonora es. Además, todas las canciones de cada personaje son espectaculares. Los escenarios, todo es muy bueno. Yo me quedaba horas mirando no sé si os acordáis, que había un modo de juego luego cuando ibas jugando, que ibas desbloqueando como las introducciones de Ah, los sí, personajes y sí. hacían una exhibición de movimientos con la música, tío, y te quedabas flipando, tío. Decías, hostia, qué guapo, tío, las animaciones de los independientes de cada extremidad de las armas. Ujú. Y con esa música de fondo, yo me quedaba flipando. Digo, hostia, qué bien hecho está esto. Luego lo quitaron eso, ¿no? En los otros. Sí, eso en el Pero 2 en sí que el está, 2 y en el uno creo que también. pues eso a mí era un detalle que me encantaba, tío. Te salía desbloqueabas ahí, ibas comprando a medida que ibas desbloqueando cosas y te iban apareciendo los openings y las presentaciones de cada personaje. Ujú, Y les podías cambiar las armas, me acuerdo, y los trajes para que hicieran una exhibición con otra arma diferente. ujú. Y, y nada, que este juego es espectacular. Tanto el juego como la OST. O sea, cualquiera que lo haya jugado, pues sabe de lo que estoy hablando. Bueno, yo como ya lo opinamos la otra vez, también lo trajiste Sí. creo que en el 2, el Mm. volumen 2. Es un juegazo, ya dijimos las tres versiones, ¿no? La de Nintendo con el Link fue superventas, un juegazo. La, la portada vendía sola, vamos. Sí, sí. Correcto, sí, sí. No sé si Juanjo quieres opinar algo sobre Soul Calibur. No, es que no tengo nada que añadir a lo que habéis dicho, totalmente de acuerdo. Así que es música maestro. Que suene Hellfire, a por ella.
Venga, pues ya de vuelta, el último tema de Juanjo. Pues aquí me he modernizado un poco, tampoco os penséis que me vengo al tiempo actual, pero me he ido a Eternal Sonata, un título que apareció para Xbox 360 Vaya en principio. juegazo, tío, Juanjo, Hoy me Y está tocando la fibra, amigo, sí, sí. No, pero es por eso. Luego apareció para PlayStation 3 y es un título, aviso para navegantes, que todavía estoy esperando que lo hagan retrocompatible con las nuevas Xbox, Pues sí. las series S Ujú. y la One, porque no está. Si tienes el Qué vergüenza, disco, tío. Es una vergüenza que, Sí. que no hayan metido según qué juegos. Hay bastantes juegos, pero faltan muchísimos. Y El Sonata, tío, para mí es imperdonable, porque me Es que pareció Eternal un ultra Sonata, juegazo con una ultra banda bueno, de sonora. hecho, Rolly, tú elegiste una canción también no sé si en el podcast, en el uno creo que estaba Mark. En el primero, sí, Sí, porque me creo. acuerdo que explicando la historia te hiciste un lío con Chopin y Ah, fue Chopin. sí, sí. Contando un poco la pues historia. es eso. Es la noche anterior al fallecimiento del compositor. Transcurre un sueño y eso es Eternal Sonata. Es un título que habla por sí solo. Esos gráficos del shading, ese sistema de combate al estilo Nino Kuni, que también lo hemos mencionado. ¿Y qué podemos hablar de la música clásica? Pues Qué que buena este la música, tío. Pyroxene of the Heart es una delicia pararte a escucharlo. El juego en sí, en ese ambiente colorido, que también los tiene tétricos y oscuros, pero las melodías que está sonando siempre algunas veces te hacía parar para escuchar, simplemente para escuchar. Es algo que, o sea, que cuesta describir con palabras y lo único que se te ocurre decir para no desentonar mucho es pruébalo, disfrútalo y ya me cuentas, a ver qué te parece a ti. Es un título de mis favoritos, Eternal Sonata, a la que le guardo muchísimo cariño de lo que me dejó. Y nada, y lo que estoy diciendo, estoy esperando a que lo hagan retrocompatible porque tengo la versión de Xbox ahí muerta de risa. Sí, Y es un título Para que mí no es debería. un imprescindible. Y Sí, yo, de yo no lo hecho, jugué Rolly, bueno, ya lo dije, no jugué, lo tengo no, precintado no en lo la 360 pues, y lo tengo juegazo, ahí tío. esperando lo que dice Juanjo. Si a la que lo hiciesen retrocompatible, lo desprecinto ya mismo, Yo vamos. qué Pero sé, lo tío, que tengo me ahí, saquen un remaster para la o Play un 5, remaster, ojalá. tío. Sí, o para. Porque, tío, yo lo jugué en la 360, me acuerdo, que intenté hacerlo al 100%, pues me acuerdo que me faltó una torre que era un infierno. Y, y la verdad que el juego me encantó. Y luego lo quise pillar en la Play 3, pero estaba caro y no sé, al final Bueno, por no lo... duplicidad, sí. Sí, pues no tenerlo duplicado y no lo pillé porque ya me lo había fulminado. Y también tengo que decir que no solamente es la banda original, que es de Motoi Sakuraba, que yo como no lo he puesto, agradezco a Juan porque lo haya Sí, puesto, porque entra Motoy por los esta pelos, ¿eh? Motoi Por los... por los pelos entra, pero entra, ¿no? Que tiene un temazo, además la selección musical de los temas que han hecho de Chopin, las ha hecho Bunin, que es un compositor ruso, que para mí tiene las mejores versiones de los temas de Chopin, porque yo escucho conciertos de este tío y es espectacular. Las versiones de Sí. las canciones de Chopin, increíbles, vamos, increíbles. Bueno, O sea que lo recomiendo también escuchar a este hombre, Ujú. porque es un crack total, vamos. Bueno, pues después de tantos elogios, sí, molaría que le hiciesen retrocompatibles o un posible remaster sorpresa, cosa que eso ya lo veo más difícil. Claro, pero Pero esa es la falsa venta que hace Xbox. Digo, son que la retrocompatibilidad con mejoras y la mitad de los juegos no están, no, pues al ni final. un tercio, ni un cuarto igual. Entonces, Mm, entonces para jugar remasterizado a Gear of War, que hasta la polla de jugarlo, ya. pues mejor un Eternal Sonata o un... En Yo realidad sí que la metieron retro. muchos, Rolly, están casi todos los RPGs, está el Star Ocean, las Hope, está el Infinity Walls, El Blue Pero eso Dragon, los Fran. tenemos en la Play 4 también, tío. No, Entonces al final... en la 4 El no. Blue Dragon sí lo han metido hace un par de años y ¿Cuál? ese es el único que yo he aprovechado la El retrocompatibilidad. Blue Dragon. ¿Cuál dices, Juanjo, tú? Sí, Blue Ah, Dragon. sí, el Blue Dragon, el Blue Dragon está, el Lost Odyssey,
y este que digo, el Infinity, y había otro más. Hombre, el Los Odyssey, si no lo metes es para darte de hostia, vamos. Ya, los Ah, Odyssey, seguro. Y el otro, decían que iban a ahora no lo sacar recuerdo, un pero había, remaster, había ¿eh? 4 RPGs o 5 y me extraña que este justo no estuviese, pero bueno, es lo que hay. Vamos a poner el tema y reivindicamos. A ver, mira, quedan 10 minutos para la conferencia de Microsoft. A ver si hay suerte y hay alguna sorpresa ahí de Eternal Sonata y nos callamos todos. Y nos callamos la boca aquí en directo. Venga, poner el temazo. Bueno, pues ya está el cierre por fin. Ha sido un podcast larguito al final.
no. Pero como siempre, ¿no? No Sí, con podíamos. Juanjo ya se nos van a las 2 horas mínimo. Tú y yo, sí, cuando estamos solos vamos más cortos, pero ya con Juanjo Hombre, ya es que son 5 temas, son 5 temas menos también. Es que Sí, sí, todo sí, tiene por su eso, explicación. que Así que, metemos Además, y Juanjo ya ha elegido temas para para darle, darle, ¿eh? sí, Para darle mm, bien, sí, ¿eh? sí. El Super Soccer ahí me ha impactado. Sí, Esa sí, selección ha me ha metido volado, ¿eh? temas muy potentes. Es que por eso Juanjo me encanta que esté en los podcasts, porque lo que se nos escapa a nosotros lo trae él. O sea Mola, que, mola. sí, sí, Juanjo ya es un vitalicio del musical seguro, ¿eh? Hombre, Hasta que, totalmente. hasta que él yo quiera. sí, ya sabes, Fran, si me invitáis, yo Sí, el encantado. No musical, No, hay. no te invitamos, tú vienes siempre, cuando sí, quieras. sí. Cuando se proponga ya estás Tomo ahí. nota. Ahí estás ahí. Pues eso, lo Contamos dicho, que contigo. ha estado muy, muy bien, muy bien. Yo creo que la selección ha sido muy variada y me mola el tema que haya retro. De hecho, en el título del podcast, creo que le he puesto ya un título que es. A ver, o no recuerdo. Ah, Viva sí, Willow. sí. No, más RPGs con toques a lo retro, porque hemos puesto mucho retro. Entonces, y bastante RPG también. O sea que yo creo que es un resumen de que hemos metido mucho tema retro y mucho RPG. Y ahí pues es lo que nos gusta, retro y RPG. Tanto Exacto. junto como por separado. O sea, que aquí está todo, todo combinado. Y nada, pues bueno, no sé si Juanjo y tú, Rolly, queréis hacer una valoración así general, pero bueno, a mí me ha Hombre, gustado la la verdad que selección, me ha gustado los temas bastante. en general me han encantado. Además, los temas que he elegido, lo Pero que acércate al hablábamos micro que ahora te de. perdemos, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora mejor. Lo he girado, no sé qué pasó. Ah, Que me ha encantado, porque la selección es muy buena y además los juegos retros me han traído un montón de recuerdos. Así que también ha sido muy divertido y muy interesante los temas también. Me ha gustado mucho la selección. Creo que puede ser de los top de los podcasts. sí, sí, queda bien grabado, va a estar interesante. A ver, espero que Sí, esta es vez que, sí, espero que esta vez se nos oiga bien. vamos, y si Fran, si no queda bien, lo repetimos. Ahí, Esto hay que ahí. repetirlo porque este tiene Exacto. que quedar bien. Es que no, se han movido tantas cosas, o sea, tantos recuerdos con las melodías de antes, que fíjate que eran midis y lo que transmitían, y luego los temas que habéis puesto vosotros algo más nuevos, que Sí, ha pero sido muy completo, yo Bueno, diría muy completo. si lo repetimos, quitamos la de Brasil y ponemos la de Argentina. Esto que lo haga Frank, que él es el que manda, ¿vale? Sí, sin problema. Y por pero hablando de eso, Rolly, es que da igual la que pongas, si es que eran buenísimas, todas molaban, eran buenísimas. Temazos, exactamente. Sí, Te ibas sí. con esperando a ver si el árbitro aparecía, pues, es que no sé, era un Manda montón huevo de decir que un recuerdos. juego de fútbol es lo mejor la música, tío. Es brutal, Que yo los juegos de fútbol quito la música porque digo, quita esta mierda. O sea, ya que la silencio Pues directamente, pero es que en el Super Soccer El había que Super Soccer sin dejarlo. música no es el Super Soccer. No, no. no, claro, claro. Por muchas chilenas que hiciera, por muchos Sí, remates sí, de tijera, muchos centros, las canciones se quedaban ahí. se quedaban ahí. Es que era así. Y la celebración del gol, aquel muñeco corriendo por el Sí, sí, centro sin brutal. moverse. Con el puño en alto ahí, Sí, brutal. Exactamente. Son recuerdos muy buenos o sea, ha sido 2 horas nos hemos tirado sí. y sinceramente, o sea, te vas con una sensación tan agradable, que merece mucho la pena. Así que si no se escucha, esto hay que repetirlo. Ahí. Buscamos el tiempo, ya Espero que veremos sí. lo que hacemos, Espero que sí, espero que sí. pero sí, esperemos que sí. Y porque, Y claro, porque y quien repetir, nos podemos escuche, repetir con el volumen 6 y el retro nos lo vas a volver a traer seguro, Juanjo. también. Hombre, Vale, y Hay nada, pues que, próximos pasos, también estamos aquí ultimando otro podcast bastante potente del Illusion hombre. of Time. Que, a ver, para que te hagas una idea, Juanjo, Rolly tampoco se va a pasar el Illusion of Time. O sea que si quieres venir, Yo soy un valiente. Yo estás, cojo estás mi invitado librito y me lo igualmente. leo. Sí, sí, tú estás invitado igualmente, aunque no te lo vayas a pasar. Tú ya te lo has pasado en su día y has jugado. Estás invitado también, al Illusion of Time. O
sea que tú mismo, Pues tú te lo sí, piensas, pero yo lo que te, que no es lo que necesario te he pasártelo comentado, ahora de nuevo. Eso, yo soy un friki y claro, me lo quiero pasar y además lo grabaré seguramente al canal, pero que tú estás invitado igual, Juanjo? pues no, si las sensaciones siguen siendo últimamente, me doy con un canto en los dientes, sí, me voy a animar porque estar un rato con vosotros siempre es algo bonito y la verdad que me gusta mucho. Así que ya vamos hablando, pero Sí, de aún momento queda un mes. cuenta. Lo Sí. vamos a programar para la 1 de julio si todo va bien. Si nos cuadra bien a todos los horarios, pues 1 de julio intentaremos crear este Illusion of Time, que nos dé tiempo, bueno, que a mí me dé tiempo a acabarme el Sea of Stars y hacer el Illusion of Time. Que si ya con 14 años me lo pasé en un fin de semana, pues a ver, No, no creo a que lo sea un mejor problema. tardan más, ¿eh? Ya, ya. Ahora. A ver lo que tarda ahora. Nos reiremos en la comparación. Somos más mancos ahora Por también. eso digo que Tenemos menos paciencia. a ver lo que tardamos Sí, ahora. no, la habilidad no es la misma, ¿eh? No Eso para nada, vamos, por descontado. por descontado. Y nada, pues lo dicho, antes de verano haremos este único podcast y ya luego los siguientes pasos ya los veremos, pero este de Illusion of Time está bastante cerrado porque también le he pasado a Santi y a Juanma por si querían colaborar, tienen la room, o sea que igual es un podcast con más invitados. Y Simón también está con el Illusion of Time, o sea que somos varios que estamos ahí con el juego, que igual hacemos un podcast de 4, 5 o 6 personas. Pues 7 horas de podcast puede, y puede ser entretenido. Vale. Y nada, pues lo dicho, si estos son los pasos, ya ponemos el último tema musical que lo has elegido tú, Rolly. Cuéntanos primero, antes de decir adiós, en lo que has elegido. he elegido este tema de ending. Me gusta terminar con endings de Kojima porque tiene estas canciones tan épicas y se llama una canción de Nuclear, se llama, del Metal Gear 5. Y nada, otra canción de lo que hablábamos del Death Stranding, que Kojima elige los temas perfectos para cada escena y para el final pues está lo mismo, le queda como anillo al dedo, vamos. Y es otro temazo que no sé si lo habéis escuchado, Sí, yo lo he escuchado, pero sí. Sí, sí, lo- señor, sí, sí. los endings de todos los Metal Gear son sublimes, vamos. Pues bueno, Muy de yo acuerdo. Metal Gear no he jugado, ya sabes que no soy fan de la saga. Los he probado todos así un poco por ver cómo se mueven, pero en profundidad no. Pero los temazos tienes razón, los voy escuchando a medida que los pones tú o los engancho por ahí, son brutales. No sé si tú, Juanjo, eres también fan de metal o No, creo que no a tanto, mí ¿no? la saga Metal Gear no le... Y mira que tenía amigos que el terrinero este que te he dicho, Tarcón Perillo para los amigos, que le mando un saludo, lo hizo, me acuerdo que el primero incluso estaba doblado, Sí, pero era Sí, una... el Valle Y es ese, yo, ¿no? sí. sí, y no terminé de encontrarle nunca el atractivo. Sin embargo, aprovechando YouTube y demás, las bandas sonoras están al alcance y se escuchan, se escuchan. Yo, de hecho, en mi hilo he traído algunos, a pesar de no ser fan de la saga. Pero no, lo corté no quita lo valiente y musicalmente es un título sublime. Es Sí, así. sí, sí, sí. Musicalmente tiene temas, además lo sabe, lo que dice Rolly, sabe cuándo ponerlos y cómo jugar con ellos. Está muy bien, muy bien. Ujú. Kojima Crack. Kojima Crack. Bueno, pues espero que hoy se haya grabado el final, porque en el último podcast musical no tuvimos final. A ver si nos podemos despedir bien. Bueno, chicos, pues lo dicho, Un placer, como siempre. un placer, encantado y vamos hablando por privado y vamos preparando el último podcast de verano y seguir los pasos en el canal y en Blue Sky estamos Juanjo y yo ahí dando guerra también. O sea que ahí nos podéis seguir también. Exactamente. Ahí tienes mi canal de videojuegos También también. el Freaky Balls de Rolly. No sé si Juanjo me sigue, pero Sí, ¿no? Sí, Sí te sigue, sí, sí. sí. También te sigue. O sea que ahí estamos los tres. Juanjo también se tiene que unir a este mundillo a ver si se abre su canal también. A ver, Y ya estaremos completos. Bueno, hombre, no, hombre, no, lo pues digo, una es una faena. En realidad que es una da faena. trabajillo. sí, 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 eso es el motivo, que requiere un tiempo Sí, que uno
Es un lo gasta en otras tonterías, si es que es así. Por eso. Porque yo no puedo decir, es que estoy aprovechando el tiempo. No. Yo llevo 300 horas en un título y me quedan unas 10 todavía. O sea, Sí, que vamos bien, vamos para adelante. muy Espero bien. que no se te borre la partida. Espero. No, hombre, no. Espero. Seguro que tiene guardados manuales también, hombre. Bueno, pues lo dicho, chicos, encantados como siempre. Aquí queda Igualmente. igualmente queda el ending de Metal Gear 5 Nuclear y nos vemos en próximos podcasts. Hasta luego, frikis haters Ah, y frikis balls luego, Hasta luego. y todos. Adiós. Hasta luego. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiator